¿Qué tal a todos ustedes? Buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan. Quiero agradecerles su confianza y de antemano brindarles mis saludos a todos ustedes. Y agradezco también a Eddie y a su página y a todos los colaboradores que me hicieron esta invitación para hablar de este tema tan importante, el control de las emociones en esta cuarentena. Y pues vamos a empezar. Antes quiero hacerle algunos comentarios, algunos antecedentes relacionados con esto que estamos pasando, ¿no? En primera, pues que pues en esta pandemia ya anteriormente había yo hablado igual aquí en esta página un tema relacionado con eso, también con el manejo de las emociones, pero ahora las cosas cambian. Ahora ya no es una etapa inicial. Ahorita ya estamos aproximadamente a varios meses de esto que ha pasado y que ya cambiaron los contextos, ya cambiaron las situaciones. Yo creo que más del 50% de nosotros hemos sabido o hemos tenido conocimiento de algún contagio, de algún suceso, o nosotros mismos lo hemos experimentado. Por eso es que este enfoque que le voy a dar va a estar en relación a lo que ha pasado en muchos de nosotros, que ya hemos tenido esta experiencia más cercana con algún familiar o con alguno de nosotros en carne propia. Así que en base a ese contexto pues vamos a hablar de esta situación. Y como les mencionaba, pues el tema en este sentido pues es el manejo de las emociones durante la cuarentena. Y antes de empezar en este aspecto vamos a hablar de un elemento muy importante que es el impacto psicológico. Vamos a definirlo, vamos a ver cuáles son sus características, su proceso. Por lo mismo que les comentaba, ¿por qué el impacto psicológico? Porque en la mayoría de nosotros de una cierta manera ya hemos tenido ese encuentro directa o indirectamente con esta pandemia. Y bueno, hablando del impacto psicológico, pues son ciertos cambios de comportamiento, de pensamientos y emociones que cada uno de nosotros tiene, producto de estímulos y a consecuencia de la experiencia de estos estímulos, ya sea por ejemplo una pérdida, un daño, una amenaza intensa que nosotros hayamos tenido, un suceso que nos haya sucedido relacionado con esta pandemia y que de una cierta manera ha sido significativo o ha sido prolongado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, los que han estado en cama varias semanas, los que han estado en cuarentena estricta precisamente por el contagio de un familiar en casa o por el contagio de uno mismo, ¿no? Y que ha ocasionado que pues esta situación se prolongue. Y bueno, este sería la definición del impacto psicológico, pero hay algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta en este sentido. Quiero comentarles, y que viene con este primer punto, que las situaciones traumáticas no son homogéneas. Con esto quiero decir que todas las repercusiones o todas las situaciones que nosotros podamos tener como respuesta a estos estímulos no son iguales, no son semejantes, no son idénticos. Cada uno de nosotros reacciona de diferente manera. Por lo tanto, estas situaciones traumáticas no son iguales, a pesar de que de una cierta manera y a nivel general la cuarentena es algo en común que estamos viviendo todos, pero que no necesariamente sus manifestaciones son las mismas. Eso es por un lado. Por el otro, tiene que ver con que las respuestas a esas situaciones también no son parecidas. Y no lo son porque cada persona responde de manera diferente, percibe de manera diferente, y hay contextos totalmente diferentes que hacen que estas reacciones o estas respuestas que nosotros estamos teniendo no sean
las mismas. Por lo tanto, y aquí aclaro un punto muy importante, en el aspecto de la psicología no hay recetas. No hay recetas generales para abarcar todas estas situaciones. Hay algunos que pudieran tener alguna situación semejante, por ejemplo, que un familiar haya tenido el COVID, se haya contagiado. Las respuestas a ellos son totalmente diferentes. Hemos visto que hay algunos pues que les parece intrascendente, que para ellos no es tan preocupante. Hay otros que al contrario se preocupan mucho por ello, o incluso las mismas manifestaciones sintomáticas de lo que están pasando, aunque son semejantes, pero tienen evoluciones totalmente diferentes. Hay unos que 2 o 3 días ya están bien, hay otros que todavía siguen 10, 15 días con algunas manifestaciones, y que las respuestas emocionales también son totalmente diferentes. Por lo tanto, pues no podemos decir que tengamos la misma reacción, el mismo impacto emocional en lo que nos está pasando. Por lo tanto, yo dudaría de aquellos que les dan a ustedes una receta de 5 pasos, ¿no? O 6 pasos para quitar la depresión. Hay muchos de ustedes que a lo mejor no les va a dar resultado eso, y por lo tanto no puede aplicarse a todas las personas. Entonces, ahorita tenemos en cuestión del impacto psicológico, las reacciones y las situaciones pueden ser totalmente diferentes. Por eso es que les comentaba yo que forzosamente para intervenir en una situación como estas, pues tiene que ser de manera más individual y más concreta. Por otro lado, como les comentaba, no se puede tratar de manera general. Incluso si alguno de ustedes tiene una situación, puede que lo que yo les diga ahorita en los comentarios que estén poniendo, puede que ustedes me pongan algo, pero a lo mejor la respuesta que yo les dé les sirva, y aún teniendo poca información, tendría que ser más profunda, puede que les sirva, ¿no? Pero a lo mejor a algunas otras personas no les puede servir eso que yo les estoy dando. Por lo tanto, sí se necesita una intervención individual específica para analizar los contextos, las situaciones que se están dando, las respuestas que ustedes dan a ese impacto, a ese estímulo, a esa situación. Por eso es muy importante pedir ayuda profesional. Y este conjunto de situaciones generadas por el COVID, pues tiene sus características propias. Las reacciones, los contextos son muy específicas y características que no podemos encontrar en algunos otros eventos, como por ejemplo un desastre natural. El desastre natural también tiene ciertas reacciones, también tiene ciertas características, pero en este caso la pandemia pues ha venido a desarrollar ciertas características específicas que les voy a comentar. Una tiene que ver con la salud. ¿A qué me refiero con la salud? Por ejemplo, la situación de salud que tiene cada uno de nosotros para enfrentar esta pandemia. Hay algunos que están dentro del grupo de personas que están vulnerables, más que otros. Por ejemplo, hipertensión, diabetes, algunos que fuman, que toman, desnutrición, todo ese tipo de aspectos que de una cierta manera pueden agravar, y que este impacto psicológico puede ser más exacerbado en este tipo de personas. También aquellas personas que son vulnerables en cuestión de que no hacen ejercicio, no tienen una buena alimentación, y que de una cierta manera este tipo de personas se preocupa por este tipo de aspectos, por este virus que se está manifestando. Entonces, estas fuentes que provocan este impacto psicológico tienen que ver con esta área, ¿no? Con el área de la salud. También tenemos el aspecto social, es decir, las que están relacionadas con
el apoyo y el vínculo social que se tiene. Por ejemplo, hay personas que están completamente solas en esta situación, no tienen a nadie más, o sus vínculos sociales son mínimas, o hay conflictos entre los familiares y las relaciones están fracturadas, y en ese tipo de aspecto pues no se puede tener un apoyo, y eso es lo que hace también que se pueda dar este impacto psicológico. Tenemos otros que tienen que ver con las posibles dificultades laborales o económicas. ¿Qué tiene que ver con esto? Que muchos de nosotros dejamos de trabajar, otros cambiamos nuestro lugar de trabajo, de la oficina nos venimos a la casa, nos llevamos el trabajo a la casa, otros se quedaron sin trabajo, otros tuvieron que reinventarse en cuestión del trabajo, y lo que esto repercute, que tiene que ver con las condiciones económicas que se están dando, ¿no? Al quedarnos sin trabajo, pues nos quedamos sin dinero. El cambio de trabajo a la casa produce un estrés, un ambiente tenso, y más si no tenemos las condiciones físicas como para poder trabajar en casa, el internet anda fallando constantemente, que eso nos sucede a la mayoría de nosotros, ¿no? Son aspectos que hacen que este impacto psicológico pues sea sensible, es decir, sea significativo para cada uno de nosotros. Otro de los elementos está relacionado con posibles dificultades. ¿A qué me refiero con eso? Pues dificultades que tienen que ver con las condiciones específicas de algunos grupos, como por ejemplo nuestros ancianitos, nuestros abuelitos, ¿no? Que por sí solos no pueden a veces realizar algunas actividades necesarias. Hay algunos que están en cama, hay algunos que necesitan un acompañamiento y que por esta pandemia se ve incluso amenazado. ¿Por qué? Por ejemplo, tengo pacientes que están en cama y que la enfermera o a un apoyo incluso familiar que no vive ahí tiene que ir a ayudarlos, pero también corre el riesgo del contagio. Puede la persona externa al llegar traer el virus. Entonces, esto también es un aspecto preocupante. Tenemos otro tipo de personas también con capacidades diferentes, personas que necesitan un cierto apoyo y que no lo tienen en este momento. Entonces son situaciones en las cuales sí es crítico y puede manifestarse un impacto psicológico negativo en ellos. Y también situaciones derivadas del confinamiento. Por ejemplo, las condiciones de la casa, el tener un solo cuarto, el tipo de ventanas, y me refiero al tipo porque hay muchos que no entra mucha luz, hay otros que son totalmente herméticos, incluso también los servicios que tienen en casa, tanto de higiénicos como por ejemplo de comunicación, internet, televisión, una sala, ¿no? Un lugar incluso para las clases de los niños, vaya, muchas cosas, carecer de un patio también. Entonces este tipo de condiciones también hace que se genere un impacto psicológico en las personas y que puede de una cierta manera repercutir. Ante este hecho traumático hay diferentes etapas y subetapas. Ahorita no vamos a hablar de las subetapas de cada uno de estos elementos porque el objetivo no es ese. Ahorita es una contextualización acerca de estos sucesos que estamos viviendo y posteriormente pues cómo podemos manejar ciertos elementos, ¿no? Ya los aspectos específicos, pues eso sí ya los tendrían que consultar con un especialista. Pueden escribirme también, pueden hacer diferente tipo de contactos conmigo. Ahí están pasando, por ejemplo, mi WhatsApp, mi página de Face o YouTube, en la cual publico algunos aspectos relacionados con esto y con otros elementos. Pueden preguntar ahorita aquí por los comentarios y yo individualmente contestaré a sus comentarios y a sus dudas. Pero bueno, en este tipo de aspecto vamos a mencionar 3 fases
que de manera general ustedes pueden identificar en qué etapa están y poder saber a ciencia cierta qué implica cada una de estas etapas. Bueno, la primera fase tiene que ver con una respuesta inmediata, que se caracteriza por emociones intensas. Regularmente estas emociones son inconscientes, son rápidas, surgen en ese momento y manifiesta uno cierta pérdida de control de lo que está pasando. En este momento es una reacción rápida, un mecanismo de defensa ante el hecho que estamos viendo y que consideramos amenazante, ¿no? Y que de una cierta manera se manifiesta por estas emociones exacerbadas que se tienen, igual los pensamientos. Acordémonos que como pensamos, sentimos, y también como sentimos, pensamos, y en base a eso también actuamos, tenemos una actitud frente a los hechos. Y cuando vemos algo amenazante, pues hay una reacción, ¿no?, inmediata, fruto de un mecanismo de defensa de sobrevivencia, pero que muchas de las veces estas reacciones no son las más adecuadas. Pero bueno, esta es la primera fase. Tenemos una segunda fase que tiene que ver con la asimilación de una cierta manera de la experiencia traumática. En este caso, cuando nos dicen, ¿sabes qué? Tienes COVID. O mucho más antes de este diagnóstico, cuando empiezan algunos síntomas. Incluso empezamos con algunas negaciones. ¿Será? ¿No será? Mejor me espero. No quiero morirme. ¿Qué voy a hacer? Y empezamos a buscar entender esta experiencia que de llegada y de un momento rápido llega a nosotros y que no sabemos qué hacer. Regularmente, pues aquí predomina una atención centrada en los sucesos y en las consecuencias. Hay personas que nada más con un simple malestar en la garganta ya se diagnostican, tengo COVID, me voy a morir, ¿no? Y se empiezan a generar emociones intrusivas, es decir, hacia adentro, pensamientos, sentimientos que dan vuelta a la cabeza, de miedo, de rabia, de culpa, ideas anticipatorias como esta que les acabo de decir, que tengo un pequeño dolor en la garganta y me anticipo a los hechos, ¿no? Ya me voy a morir, ¿no? Ideas catastróficas o ideas límites, que también le llamamos así, y que en ese aspecto pues lo que hacen es limitar y aumentar el hecho traumático, el impacto psicológico que tiene el suceso. Por eso es importante saber de qué manera podemos abarcar estos elementos, y para eso es esta charla que estamos teniendo, ¿no? Y tenemos una tercera etapa. Esa tercera etapa es de integración, de asimilación de lo que nos está pasando, de lo que nos pasó, claro, sin que ésta quede marcada o limitada por la experiencia. ¿Qué significa esto? Que no me quede yo ahí abajo, sino que por los elementos que tengo propios para salir adelante, por los recursos, pueda continuar con mi vida. Esta fase de integración también tiene que ver con una fase de adaptación. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, ya me estoy enfrentando en este momento a la cuarentena, a situaciones estresantes dentro de casa, he logrado armonizar, he logrado asimilar, he logrado organizar mi vida y estoy empezando esta adaptación a este nuevo estilo de vida. ¿Qué pasa si no se da? Bueno, pues entonces hay reacciones desadaptativas que en un momento las vamos a ver, que hacen que esto se complique más, ¿no? Se supone que esta fase de integración ya es una adaptación idónea para seguir con esta cuarentena. Ya tenemos más de 12 meses, creo, ante esta pandemia, y que muchos no han logrado mantener una integración y una adaptación a esta situación, ¿no? Y más si hay decesos lamentables o
algunos familiares enfermos. Factores de vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, los factores de vulnerabilidad, tienen que ver con situaciones que se dan con aspectos biográficos y contextuales, es decir, de estilo de vida, de condiciones de vida y de contextos ambientales, sociales y físicos que al presentarse hacen que este impacto psicológico sea más fuerte y nosotros más vulnerables. Y esto sucede y será mayor cuando, por ejemplo, se acumulan varias fuentes de estrés al mismo tiempo. Que por un lado el trabajo, por otro lado los niños, por otro lado la escuela de los niños, por otro lado el aspecto económico. Entonces son muchas fuentes de estrés que se dan y que de una cierta manera ocasionan que nos volvamos más vulnerables en cuestión de nuestras emociones y en cuestión de nuestras respuestas ante todo este tipo de problemáticas y generemos conductas desajustadas, ¿no? Otra es el fallecimiento de una persona significativa para nosotros, ¿no? Y no solamente una, conozco familias que es una tras otra, una y después otra, 4 o 5 sucesos en un año, en un mes, y que resulta traumático, ¿no? Resulta triste, doloroso, aunado también a todas las situaciones que se van acumulando económicas, etcétera, lo que habíamos mencionado anteriormente. Entonces eso también vulnera, ¿no? Y más en estas condiciones en las que se dan estos fallecimientos, de no poder ver a nuestro ser querido, acompañarlo en su enfermedad porque está hospitalizado, estar esperando noticias de su evolución, que ya nos piden una medicina rápidamente para comprarla, el mismo suceso del fallecimiento de nuestro ser querido, que no podemos verlo, no pudimos despedirnos, y generar ciertos rituales de despedida, en este caso por ejemplo el velorio que se le hace, los rezos que se le hacen, y todos estos rituales que nos ayudan también de una cierta manera a cerrar ese ciclo. Se queda abierto porque la persona que fallece se va por higiene, por salud, por seguridad de los médicos, de nosotros mismos. No podemos tenerlo ahí, entonces va directamente al panteón, ¿no? O es cremado, ¿no? Y solamente entregan las cenizas de nuestro ser querido. Entonces este trauma hace que también todo esto sea más vulnerable para cada uno de nosotros. Otro de los elementos es las situaciones acumuladas de otras experiencias o fuentes de estrés anteriores, es decir, problemas que venimos arrastrando y que en la cuarentena se pueden agudizar. El proceso de un divorcio o el pique de una relación, también el pique de nuestra fuente de trabajo, etcétera. Son muchos factores que muchas de las veces, problemas o deudas, por ejemplo, que ya tenemos y que aunado con esta situación, pues nos generan vulnerabilidad ante estos hechos. Otro aspecto importante es que existe mayor inestabilidad o fragilidad emocional previa. ¿Qué quiere decir esto? Igual, ciertos recursos de la persona que son escasos para poder enfrentar la situación, y que hay muchas personas que fluctúan entre sus emociones, ¿no? Un momento están bien, otro momento está mal, que incluso son antecedentes o productos de los problemas que también ya tenían arrastrando y que de una cierta manera pues repercuten en su estado emocional. Por eso ya la persona ya está más frágil en cuestión de esta situación de la cuarentena y todas sus implicaciones. Por otro lado está el apoyo social en el entorno próximo. Este apoyo social habla de lo escaso que puede ser los vínculos sociales, es decir, para recurrir en algún cierto momento para un apoyo
conversar, platicar, contactar, aunque sea virtualmente, y que de una cierta manera pues no se da porque no se tiene, no hay amigos, la persona está completamente sola o la familia solamente son dos. Conozco pacientes que era la mamá y la hija o el hijo, la mamá se enferma o el hijo se enferma y prácticamente están solos frente a este tipo de conflictos, ¿no? O la mamá está muy estresada, el hijo no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarlo, empieza la histeria, la neurosis, la ansiedad, incluso hasta pensamientos suicidas, ¿no? Ante este tipo de problemas. Por otro lado, que es algo muy obvio, ¿no? Los recursos económicos son limitados y más si tenemos un enfermo, hay medicinas que cuestan 8,000, 5,000 pesos, 2,000 pesos y que si no hay ingresos económicos, pues ¿cómo le vamos a hacer, ¿no? Más en lo que tiene que ver con el coronavirus. No hay medicamentos concretos. Hay algunos que se están experimentando, otros que se están dando y que a lo mejor no funcionan en una persona y tiene uno que comprar otras. El médico te manda a comprar unas, te manda a hacer estudios, un TAC torácico, análisis de orina, etcétera, etcétera, ¿no? Tienes que comprar un termómetro. Hay muchos que hasta no saben leerlo, ¿no? Y se tienen que andar checando la temperatura, o un oxímetro. Todo ese tipo de aspectos que implican este entorno, pues hacen que los aspectos económicos sean un gran problema para cada una de las personas. Las colegiaturas, por ejemplo, también. Hay algunos que vienen arrastrando deudas económicas y con esta situación pues se agrava más y pues las personas se estresan, ¿no? Se tensan muchísimo. Otro es el déficit en el repertorio de habilidades de afrontamiento. ¿Qué es el déficit del repertorio? Desafortunadamente la mayoría de nosotros, diré yo creo que un 90%, y eso estoy siendo muy considerado, no nos enfocamos, no invertimos en nuestro desarrollo personal y emocional. Hay un área de la psicología que se llama desarrollo humano, en donde nosotros buscamos desarrollar habilidades en las personas para poder enfrentar conflictos, poder manejar emociones, poderse expresarse adecuadamente, poder tomar decisiones. Pero lamentablemente no hacemos eso. Entonces la mayoría de nosotros no tenemos habilidades suficientes para enfrentar todo este tipo de situaciones. Somos una cultura curativa y no preventiva, interventiva y no curativa. Vamos al médico cuando nos sentimos enfermos, pero no generamos las condiciones para estar saludables. Vamos al psicólogo y a veces lo tomamos como último recurso cuando ya no podemos, cuando incluso ya estamos dopados completamente. Hay personas que ya tienen varios años con su ansiedad y solamente cuando ya casi vienen dopados porque el médico, porque el psiquiatra les dio un medicamento, quieren manejar esta situación. Tiene que ser en una primera instancia. ¿Para qué? Para que generemos las condiciones y les ayudemos a cada uno de ustedes a generar los recursos necesarios, habilidades de afrontamiento para este tipo de situaciones. Pero lamentablemente la mayoría de nosotros pues, no tenemos eso. No desarrollamos inteligencia emocional, no desarrollamos comunicación asertiva, no desarrollamos una mayor conciencia de nuestras emociones. De hecho, hasta la misma cultura en cuestión de educación emocional nos pasa a afectar. Un ejemplo muy común es no llores. Es un consejo muy malo. Y el que te lo dé, pues no le hagas caso, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Sé fuerte. Conozco a varias personas, varios papás, o varios amigos, o varios seres queridos que le dicen al otro, no vayas a llorar. Sé fuerte para que tus hijos sean fuertes. Es lo peor que podemos hacer. Entonces generamos repertorios que no son adecuados para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? Esos serían algunos hechos traumáticos. Ahora, ¿qué sucede con las personas ante estas situaciones de vulnerabilidad y ante estas situaciones
de condiciones biográficas, contextuales, ¿qué pasa con ellos? ¿Cuáles son las reacciones disfuncionales? Y aquí ya empieza, ¿qué podemos hacer ante eso? Estamos hablando de emociones ante la cuarentena, pero hay condiciones, hay comportamientos o situaciones o reacciones que si nosotros las manejamos adecuadamente, por ende el aspecto emocional va a ser adecuado. Y al ver estos afrontamientos disfuncionales o desadaptativos, pues de una cierta manera, por comparación de contrastes, nos vamos a dar cuenta qué es lo que no debemos hacer y qué podemos hacer ante estas situaciones. Y aquí vienen estos afrontamientos disfuncionales. Y aquí es como un examen de conciencia que podemos ir haciendo cada uno de nosotros. La primera, quiero que cheques si hay restricción en las actividades habituales que comúnmente eran gratificantes para ti, que eran valiosas como persona. Ejemplo, desde las más sencillas. Una de ellas a lo mejor era que te gustaba agarrar la guitarra y cantar un momento y ya lo dejaste de hacer. Que te gustaba todas las mañanas al amanecer tomarte un rico cafecito asomado por la ventana y lo dejaste de hacer. Que tenías o que te gustaba tocar el piano, cantar incluso hasta en el baño, ¿no? Y dejaste de hacerlo. Que te gustaba pintar y tenías algunos momentos para hacer eso, o escribir, o leer un libro, o incluso hasta ver una película y dejaste de hacerlo. Checa eso, porque esta reacción es una reacción desadaptativa. El dejar o restringir estas actividades provoca precisamente que tú te sientas mal, que tú te sientas sin un sentido de la vida, haces las cosas de manera mecánica y eso ocasiona precisamente pues que tú manifiestes ciertas emociones, ciertos pensamientos incluso. ¿Por qué? Porque la mente está de ociosa, ¿sí? No es muy recomendable el celular, el internet. Hay una manera de utilizarlo, sí, pero no para escapar, como a veces los padres utilizan el chupón eléctrico que es el celular o la tablet para que el niño deje de llorar. Igual nosotros, grandes, el irnos a estar todo el tiempo en el celular, y tengo algunos pacientes así, que provoque en ellos insomnio y ansiedad. Entonces, pues aquí ya, si vemos con los contrastes, ya al analizar este primer punto, pues y a identificar qué es lo que está pasando contigo, pues te vas a dar cuenta qué es lo que no debes de hacer o qué es lo que tienes que empezar a hacer. Otro es la evitación de situaciones y combate para no sentir determinadas emociones. Ojo, aquí es algo muy grave. No puedes dejar de sentir. Eres un ser humano, ¿sí? Si yo agarro esta botella y le pego, no siente. Nosotros sí sentimos. Aquí el problema no es el sentimiento, no es estas emociones que te provoca esta situación. Ese no es el problema. El problema es cómo las percibes y segundo, cómo las enfrentas. Y también otro problema, si tienes las habilidades para poder hacerlo, ¿no? Es ahí donde viene la ayuda profesional. Pero esto es muy importante. Todas las situaciones que nos provocan un sentimiento, aparte del mismo problema, tienes otro problema más que tú te pones sobre tus hombros, que no quieres sentir. Es feo, sí, se siente incómodo, se siente uno mal con esas emociones, no son placenteras, claro que no, pero son parte de ti. Las tienes, aunque las niegues, están ahí. Hay muchas personas que se ponen muy tensas para no querer llorar, por no querer sentir, pero sin embargo su cuerpo las está manifestando. Veo ojos vidriosos y obvio es una manifestación de un sufrimiento que no quiere contactar la persona, no quiere sentirla. El dolor es un proceso natural, el sufrimiento es un invento del hombre.
Otro de los aspectos que se manifiestan como manera desadaptativa, y eso es muy común ahorita, ha aumentado la ansiedad precisamente por eso, que son las cavilaciones, dar vueltas a ideas, fantasías improductivas en nuestra cabeza, vueltas y vueltas. ¿No te ha pasado que en las noches te acuestas, empiezas a pensar, son 2 y 3 de la mañana y sigues dándole vueltas a todo ello? Posteriormente ese tipo de acciones son producto de una forma inadaptada de poder enfrentar nuestras emociones, ¿sí? Pensamientos que muchas de las veces nos generan culpas, odio, ¿sí? Perdón por la palabra, pero hay muchos que dicen, ese maldito que me contagió, si no hubiera ido a trabajar no me hubiera contagiado, si no hubiera salido, si se hubiera puesto el cubrebocas, si hubiera pasado esto, si hubiera pasado el otro, y empiezan a generarse miles de pensamientos que nos generan ese tipo de emociones, obvio, que pueden provocar una depresión, ansiedad o incluso hasta intentos de suicidio. Otras son las ideas de indefensión y falta de control. Estas ideas de indefensión y falta de control tienen que ver precisamente cuando vemos que el problema, que nuestras emociones superan nuestros recursos. Ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos cómo enfrentarlas, ¿sí? Ya nos sentimos derrotados ante el hecho y nos dejamos, ya no hacemos nada, ¿sí? Pase lo que tenga que pasar. Y lamentablemente esa es otra reacción desadaptativa. Entonces ve analizando cada una de ellas, si alguna de esas las tienes. Y si las tienes, hay que modificarlas. Otro, el aislamiento social o restricción de los contactos sociales. Por otro lado, habíamos visto que hay personas que no tienen ciertos grupos sociales de apoyo, como la familia, hijos, parientes, amigos. Pero hay muchas veces que las tenemos o tenemos pocas y que nosotros nos aislamos de ellas, no contactamos, no nos comunicamos, nos vamos hacia nosotros mismos, ¿sí? Y no expresamos nuestras emociones, no expresamos ni charlamos, por lo menos una videollamada, ahí sí es donde podemos utilizar adecuadamente el celular, una videollamada, una plática, un video, ¿no? Y que eso nos puede ayudar de una cierta manera. Otro de los elementos son las alteraciones de las rutinas cotidianas. Cambiamos las rutinas, no tenemos horario, vivimos a la espontaneidad, a lo que pues me vaya yo inventando a lo largo del día, ¿no? Me despierto si antes me despertaba a las 7 para tomarme un baño, tomarme un cafecito, cambiarme, arreglarme, ahorita no lo hago, ¿no? Si me baño a las 3, 4 de la tarde, si desayuno, ya desayuno casi a la 1, y estos aspectos también afectan, porque ya es un aspecto desordenado de nuestra vida. Entonces, por ende, ¿qué es lo que tendría uno que hacer? Pues volver a las rutinas que nosotros teníamos, bañarme, echarme un chapuzón, un rico café, ¿no? Igual con los hijos, como si fuera una rutina diaria, como si no estuviera la pandemia. Ahí utilizaríamos de manera positiva lo que en Gestalt ya se llama el como si todo fuera normal, y lo vamos haciendo. Y pues el otro elemento desadaptativo, la otra reacción desadaptativa, pues es el consumo de fármacos, ¿no? Hay algunos que no lo consumían, empiezan a consumirlo, psicofármacos. Conozco muchas personas que con esta situación empiezan a consumir tranquilizantes, ¿no? Antidepresivos, y muchos de ellos pues llegan a las drogas, al alcohol, actividades de riesgo. Entonces en ese tipo de aspectos sí hay que tener mucho cuidado con estos hechos desadaptativos que
les acabo de comentar. ¿Y cuáles son las acciones adaptativas o funcionales? Algunas ya las mencioné acá y otras yo creo que se pueden entender analizando qué es lo que no debo de hacer en lo que acabamos de comentar, pero aquí las menciono de una cierta manera. Una, y para mí yo creo que, o como psicólogos, lo más importante es la aceptación del hecho, la aceptación de lo que te está pasando. Si tú no lo integras a tu yo, lo separas o lo quieres negar, no se puede trabajar. Si yo niego que tengo una mala vista, siempre voy a andar peleando con ello, siempre mi problema va a ser ese. Pero si yo acepto que no tengo una buena vista, que mis ojos no están bien, que tengo un problema para poder distinguir, si lo acepto voy a poder hacer algo. Y de esa manera puedo controlar, puedo manejar. Acuérdate aquí que el temor, el dolor, el resentimiento, todo lo que tú sientas son legítimas y normales. Ya te había yo dicho que el problema no es tanto lo que tú sientes, sino cómo lo percibes, cómo lo manejas. Eso es lo importante. Permítete, y acepta esos sentimientos. Son dolorosos, sí, pero no vas a sufrir, como te decía en algún otro momento de esta charla. No vas a sufrir. Acéptalas como legítimas, como normales. Así como también las secuelas, es decir, las consecuencias de eso que está pasando. Es parte del proceso. Hay que aceptarlas para poder manejarlas, ¿sí? Conocerlas, y al conocerlas poderlas manejar, poder identificarlas y darles un cauce adecuado. Si tienes ganas de llorar, llora y expresa tu emoción. Me duele, lo extraño, tengo coraje, ¿sí? Y expresarlo. Hay diferentes maneras de expresarlo, ¿no? Puedes escribirlo. Cuando te pregunte alguien, en lugar de... Ese es algo muy común que muchas personas tienen. Cuando yo les pregunto, incluso alumnos, amigos, pacientes, cuando yo les pregunto ¿cómo estás? Y si yo te preguntara a ti, casi estoy seguro que tú me respondes bien. Sarcásticamente, y permíteme esto también tú, yo te diría yo, ¿bien qué? Bien tonto, bien briago, bien triste, bien contento, bien feliz, ¿bien qué? Eso tiene que ver con reconocer mi emoción. Cuando te pregunta algún familiar, oye, ¿cómo estás? Me siento triste. ¿Sí? Y a lo mejor con ese diálogo con la persona y con que la otra persona te escuche y tú compartir esas emociones, disminuye la carga. A lo mejor no se resuelve el conflicto, porque a lo mejor tienes que tomar ciertas decisiones, cambiar ciertas actitudes, pero con el hecho de poder expresarlo, se minimiza la emoción para que tú la puedas manejar más adecuadamente. Eso es un aspecto muy importante, ¿no? La aceptación del hecho y de las emociones. Por otro lado está la manifestación social adecuada del dolor y la pena, es decir, compartirlo con los demás. ¿Para qué poner una máscara? Hay que expresarlo, y la mejor manera de expresarlo es con nuestros familiares. Hay muchos que dicen, y me ha tocado en algunos cursos que he dado, incluso hasta en profesionales, que dicen, es que yo no manifiesto mi emoción porque no quiero que el otro se ponga triste. Comúnmente eso lo escucho en los papás, en mamá, ¿no? O en los hijos, es que no quiero que mi mamá se ponga triste. No. De hecho, el compartir las emociones con el otro genera empatía, sensibilidad, y también el otro le abres la oportunidad para que él manifieste y exprese también sus emociones.
¿sí? Le he dicho a algunos familiares que tengo, incluso dentro de mi familia, de mis hermanos, les he comentado, ¿no? Si hay algo que compartir y llorar, lo lloramos juntos. Y de esa manera nos apoyamos, de esa manera encauzamos adecuadamente nuestras emociones. Conozco cómo te sientes, ¿sí? Hay veces que sí, de una cierta manera, muchas personas me han dicho, pero ¿qué le digo a una persona que ha perdido a su ser querido? ¿Qué le digo? Pues con el simple hecho de que lo escuches, con el simple hecho que le digas, aquí estoy, la persona se siente acompañada. No hay necesidad de decir choros o grandes discursos para que la otra persona se sienta bien, simplemente con la actitud. Por eso es importante esta manifestación adecuada del dolor y de la pena. No te la quedes. Atención a los aspectos positivos del suceso, es decir, y que tiene que ver con la resiliencia, es decir, salir airosos con nuestros recursos que se van generando por este conflicto, por esta situación, crecer, ¿no? Y enfocarnos a esos aspectos positivos. En otras palabras, ¿qué estoy aprendiendo de esto? A cuidarme, a mejorar mi casa, a estrechar más las relaciones, ¿sí? Eso es en el aspecto humano. En el aspecto espiritual, a lo mejor tener mayor contacto con Dios, ¿sí? Tener una actitud de servicio frente a los demás. Entonces ese aspecto es importante, enfocarnos al aspecto positivo de las cosas. Los chinos crisis, aparte del aspecto de amenaza, está el concepto de oportunidad. Por lo tanto, sí percibo una amenaza, pero esa amenaza, tiene que ver con una oportunidad que tengo. ¿Qué oportunidad se está generando aquí para que yo pueda aprovecharla y crecer como persona? Y ya vamos finalizando esto. Otro de los aspectos de este elemento asertivo es la recuperación de la vida, de la actividad laboral, de la familia, los proyectos personales. Es decir, ok, lo que te decía al principio en cuestión de los aspectos de vulnerabilidad, las reacciones desadaptativas. Dejé de hacer cosas, pues es el momento de retomarlas, de recuperar tu vida. Que las cosas que antes hacías, nuevamente las puedas hacer. Eso le va a ayudar a encontrarle sentido a lo que estás viviendo. Decía Víctor Frank, la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, por muy adversa que ésta sea. ¿Qué quiere decir? Que pues al encontrar los aspectos trascendentales de nuestra vida, al retomar nuestros objetivos de vida, nuestra planeación, vamos a ir encontrando nuevamente el hilo a esto que está pasando. Hay algo aquí que podemos, o que quiero recalcar. Si alguno de nosotros, y que lamentablemente en esta cultura del mexicano, de la psicología del mexicano, la mayoría de nosotros no generamos un plan de vida. Cuando yo reclutaba gente, y hay un apartado dentro de la solicitud de empleo que tenía cuál es tu objetivo de vida, cuál es tu meta en la vida, me decían ser alguien. Esa es una de las respuestas. Ya era alguien él. Dije, bueno, tú ya eres alguien, pero algo más. No sabían, no tenían planes, no tenían un proyecto como tal. Bueno, pues ahora es una oportunidad para que empieces a hacer un proyecto de vida. Otro aspecto es la búsqueda de apoyo social. Retoma las relaciones con tu familia. Si esa es una oportunidad para reconciliarte, hazlo contigo, con el mundo, con tu familia, con Dios, ¿sí? Desarrolla esta relación, reconciliación con tu familia, que puede ser mucho más profunda. De aquí puede salir una familia con un apoyo, con una relación afectiva mucho más estrecha. Entonces es una oportunidad. Algunos factores preventivos.
estos factores preventivos y los otros puntos que te he comentado, como les decía yo a todos ustedes, tiene que ver con aspectos ya dentro del hecho en el que estamos, en el contexto en el que estamos. Hay que retomarlas. Y como les comentaba, al retomarlas va a ayudar a que nuestras emociones vayan mejorando. Algunas a lo mejor no van a mejorar y necesitan una intervención especializada, bueno, pero ya son pocas. Por eso estos factores preventivos no solamente se vuelven, como su nombre lo indica, una acción antes de, sino también una intervención en este momento en el que estás tú dentro de una crisis, dentro de estas emociones y estas reacciones desadaptativas. ¿Y cuáles son esos factores preventivos? Pues una vida de estilo saludable, ejercicio, buena alimentación. De hecho, cuando llegan pacientes con trastorno de ansiedad, ese es uno de los aspectos terapéuticos y de intervención que tenemos que realizar e incidir en la persona, porque una persona que no hace ejercicio, sus condiciones físicas, su sistema inmunológico no está apto como para poder responder adecuadamente, y más si es prolongado. Igual una persona que está comiendo constantemente chatarra, ojo con esto, los que tengan ansiedad les va un tip en cuestión de la alimentación, nada de azúcares, mucho menos en la noche, ¿no? ¿Y de dónde obtengo los azúcares? Y a veces pensamos que estamos comiendo, y un nutriólogo nos los confirmaría, el cereal, no voy a decir marcas, pero las de marcas, no es alimento, ni tampoco nutre. Los yogures, tampoco voy a decir marcas, aunque sean de sabores y aunque sean naturales, tampoco. Tienen muchos azúcares, incluso ven que ya tienen ahorita esas marcas negras en donde dice exceso de glucosa, exceso de carbohidratos, etcétera. No lo son. Entonces hay que disminuir todo eso, hay que cambiar nuestra forma de alimentarnos, frutas, verduras, proteínas, pescado, ¿no? Entonces también hay que cambiar eso, porque así dime qué comes y te diré cómo te sientes. Ese es un dicho, ¿no?, comúnmente que se da, y la realidad es esa. Por lo tanto, hay que modificar nuestros hábitos de estilo de vida saludable. No tienes un gran espacio, hay aplicaciones. Yo tengo una aplicación dentro de mi celular que me ayuda muchísimo, de una marca de tenis, es una aplicación que tú diseñas tus tiempos, tus minutos, los números de sesiones, y que no necesitan más que un espacio que tiene que ver incluso con la medida y lo largo de tu cuerpo. Claro, cuando estás haciendo, por ejemplo, una plancha en el suelo, ¿no?, o algún otro ejercicio. Por lo tanto, pues puedes hacerlo en casa. La capacidad de adaptarse. Otro elemento en factores preventivos son las rutinas de horarios. Haz tu rutina de horario, que ya te comentaba yo, hay muchas personas que la realizan sin tener una rutina, que no sea tan estricta tampoco, o tú no ser tan estricto. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tienes en casa los hijos, pues ya sabes que de 7 o 8 de la mañana a 1 o 2 de la tarde están en la escuela, hacen tareas, ¿sí? Y que no sean acumulativas, ¿sí? Lo que te toca a ti, ya lo que les toca a los maestros, pues a veces no está en nuestras manos, ¿no? Te dejan 5 o 6 hojas y nada más te las dejan para que las transcribas, para que las contesten tus hijos, o sin tener un sentido pedagógico, un objetivo de desarrollo de habilidades concreto. A lo mejor, por mucho que se los digamos, no van a cambiar, pero tú sí puedes hacer lo que te toca, cumplir con las tareas, no dejar que se amontonen, ¿sí?, tener horarios específicos para ver televisión, para hacer ejercicios, y también cambiar de una cierta manera esas rutinas. Martes y miércoles me toca ejercicio, jueves y viernes una película con los hijos, una película con mi pareja, etcétera, ¿no? Incluso generar nuevas rutinas, eso es un aspecto muy importante.
hay unos que están aprendiendo a cocinar, a hacer pasteles, hay otros que están aprendiendo a darle mantenimiento a su computadora, hay otros que están aprendiendo a tocar el piano, el teclado, la batería, hay otros que se la dan en la jardinería, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantísimos para que tus emociones vayan mejorando. Precaución con la sobreinformación. Esto como ha generado ansiedad y pensamientos de los que les había yo dicho, pensamientos intrusivos que dan vueltas y vueltas y vueltas y que de una cierta manera y lamentablemente no tienen sustento. Desde el mismo virus, desde cómo intervenir con ellos, desde los síntomas, de que un tecito, que tecito para aquí, que tecito para allá, que la misma vacuna, que si es buena, que si no es buena, de los que mueren, de los que no mueren, cómo murieron, la publicidad, los periódicos, algunos periódicos amarillistas que te están dando hasta las fotos de las personas, ¿sí? Las famosas cadenas en los celulares o información que no está sustentada. Lamentablemente nosotros los mexicanos nos basamos en creencias. ¿Qué es una creencia? No estoy hablando de fe. Una creencia es un supuesto explicativo de algo que no está sustentado y que lamentablemente muchas de las veces nos genera ansiedad. Entonces sí es un aspecto muy importante que restringamos la información, la sobreinformación y sobre todo que no está fundamentada en aspectos objetivos, científicos. Por eso es importante tomar en cuenta este elemento. Reduce, ¿sí? Y también si hay alguno que te llega con el chisme y fíjate que fulanito, a veces tenemos los grupos de WhatsApp de vecinal, por ejemplo, y ahí te digan que fulanito tiene COVID, que fulanita ya está contagiada, que fulanito, etcétera. Y eso hace que pues tú te sientas mal. Si te das cuenta, hay cosas que puedes prevenir, que puedes hacer ahí dentro de casa y que te pueden ayudar emocionalmente. Y ya por último, pues mantener la comunicación familiar, ¿sí? Se pueden enviar cartas, se puede hacer una llamada, y también meterlo como una rutina. A las 2 voy a hablar a mi papá, voy a hablarle a mi hermana, a mi sobrino, a mi novio, a mi novia, al que tú quieras, ¿no? Pero que sean estas relaciones significativas y que la familia esté abierta a ese diálogo y expresión de las emociones. Y por último, pensé que ya era la última, no, faltan creo que 2 diapositivas. Identifica tus emociones, darles un nombre, ¿sí? Puedes expresarlas de diferente manera, ¿sí? Exprésalas, no te quedes con ellas. Ahí tengo muchos pacientes que mantengo contacto ya sea por Face, por WhatsApp, o por mensaje de texto, en donde ellos me expresan todo lo que sienten, ¿no? Y eso es un aspecto muy importante, expresarlos. Controla tus pensamientos. Cuando veas que un pensamiento surge, ese no es el problema, te digo, no lo vas a poder controlar, el pensamiento viene. Lo que sí puedes controlar es después. Fíjense, les voy a dar un ejemplo de este tipo de pensamiento. Me voy a morir. Ese pensamiento no ayuda en nada. Tengo COVID, me voy a morir. No te ayuda en nada. ¿Qué te podría ayudar? ¿Cómo podría yo controlar ese pensamiento? Bueno, cambiarlo a un pensamiento positivo y que me haga reaccionar o que me implique una acción de prevención o para poder abarcar bien el problema. A ver, no me quiero contagiar de COVID. ¿Qué puedo hacer? Ponerme cubrebocas, lavarme las manos, realizar todo el protocolo que
el área de salud, los médicos y la secretaría nos dicen, ¿no? Comer bien, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, ya implica acciones. Mi pensamiento cambia. Al me voy a morir si me contagio, a qué puedo hacer para que no me suceda. O frenarlo y enfocarme a algunas otras actividades. ¿Sí? Me siento triste, pero me puedo sentir mejor. ¿Y cómo puedo sentirme mejor? Pues voy a hacer otra actividad, voy a hablarle a un ser querido, voy a expresar mis emociones con mi compañero, con mi amigo del alma. ¿Sí? Si se dan cuenta, esos pensamientos cambian en las situaciones. Cuidar los hábitos de sueño. Hay muchos que han tenido últimamente, y no me dejarán mentir, que yo creo que muchos de ustedes, sus hábitos de sueño no son adecuados. 8 o 9 horas. Hay veces que estamos con el celular a altas horas de la noche, ¿sí? Incluso exageramos con el contacto social. No, duerme tus 8 o 9 horas para que estés en condiciones, para que tu sistema inmunológico, para que tu cerebro, para que tu cuerpo esté bien. Hay muchas y esta es la última ahora sí, dice, hay muchas de las emociones que creemos que son malas. No son tan malas. Aquí tenemos el miedo y la ansiedad, por ejemplo, puse la incertidumbre, la preocupación, la tristeza, la culpa, el enfado. No es mala la emoción. Por ejemplo, el miedo y la ansiedad nos ayudan a enfocarnos hacia posibles fuentes de amenaza o daño. Nos generan atención para ver por dónde viene, por dónde estamos. Es un foco rojo que nos dice algo anda mal. Y analizar y actuar en consecuencia. La incertidumbre, que provoca muchas veces ansiedad. Bueno, la incertidumbre nos ayuda a enfocarnos a cómo va evolucionando las cosas. ¿Sí? Es muy fea así, por ejemplo, cuando está un paciente o un ser querido en el hospital. Tenemos esa incertidumbre de cómo va, pero eso es lo que nos mantiene atentos hacia él, hacia nuestro ser querido, ¿no? Y eso nos ayuda a desarrollar medidas, a prepararnos, nos impulsa a tratar de recuperar la percepción y el control de las cosas, imaginarnos escenarios y ver cuál sería el positivo, o a prepararnos incluso ante un deceso. La preocupación, pues, es un proceso cognitivo emocional, ¿sí?, que aparece ligado a todo lo anterior, es decir, ante la incertidumbre, ante el miedo, ¿sí?, y tiene una función adaptativa. ¿Qué es lo que propicia? Bueno, pues actos mentales como prestar atención a las consecuencias negativas o anticipatorias, claro, en su justa medida, y prepararnos para hacerles frente, ¿sí? A ver, si me enfermo, ¿qué puede pasar? No, pues no va a haber quien trabaje. Entonces me anticipo de manera objetiva, real, y puedo generar algunas acciones, ¿no?, que me pueden ayudar. La preocupación, ocuparse antes de, pero que sea de manera objetiva. La tristeza es una respuesta normal de valoración de pérdidas. Nos ayuda o nos permite reflexionar sobre este suceso que estamos pasando y afrontarlo de una cierta manera. La culpa, pues, nos ayuda a tomar conciencia sobre actos y comportamientos que nosotros hemos tenido y aprender de ellos, ¿sí?, y ya no volverlos a hacer. Hay muchos psicólogos que nos dicen, no, es que nos generan culpa. Hay un cierto grado de culpa que es negativo, pero esta culpa nos ayuda a poner límites en nuestros errores. Si no tuviéramos ese sentimiento de podríamos dañar a todos, ¿no? No me puse el cubrebocas y él se enfermó, pues debo de tener, por esa culpa, por esa sensación incómoda, puedo decir, pues me voy a cuidar más para que los demás no les pase eso.
¿no? Sirve. El enfado, pues el enfado nos ayuda a poner límites, a defendernos de amenazas, de daño, defender nuestros derechos. Entonces no es tanto cómo nos sentimos, sino cómo los manejas. Pues les agradezco a todos ustedes el haberme escuchado, el haberme visto. Si tienen algunas dudas, con gusto, ahí aparece mi correo, mi número de WhatsApp. Me encuentran en Face también, en Twitter. También tengo una página que también por ahí aparece en el cintillo de YouTube. También le pueden dar like. Y cualquier pregunta en cuestión de sus problemas de manera específica, con gusto. De hecho, tengo un apoyo virtual de manera gratuita para el que guste, ¿sí? Obvio, lamentablemente por esta pandemia, los horarios que tengo son reducidos, porque aparte tengo algunos pacientes que tengo de manera presencial con todos los protocolos, tanto para ella como para un servidor, pero también tengo pacientes en línea que atiendo. Entonces regularmente pues solamente puedo dar 30 minutos a cada uno de ustedes, y con todo gusto puedo apoyarles. Les agradezco a cada uno de ustedes esta atención y estos minutos que se tomaron para el desarrollo de esta charla. Me despido de ustedes, muchísimas gracias por todo, muchas bendiciones, Dios los bendiga, y cualquier duda estamos para servirles. Gracias, Eddie, por la invitación, a todos tus colaboradores, muchísimas gracias, y nos vemos para el próximo tema, si es que me vuelven a invitar. Muchísimas gracias.